Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. Hola, vamos a estudiar la carta a los Colosenses y en esta ocasión el capítulo 1, los versículos 1 al 14. Vamos solamente a tomar algunos versículos que también nos ayuden en nuestra vida personal para aplicarlos y llevarlos a la práctica, ¿no? Entonces, recordando un poquito cómo se fundó esta iglesia en Colosas, recuerden que fue Epafras quien la fundó, o consiervo de Pablo, y que fue escrita por Pablo esta carta, aunque Pablo pues nunca estuvo presente en Colosas y no conoció a los hermanos personalmente. Pero al escuchar las noticias que Epafras le compartió acerca de la situación en Colosas, pues Pablo inmediatamente decidió escribir esta carta para corregir algunos asuntos, también para dar gracias por la vida de los colosenses, pero sobre todo prevenir que estas falsas enseñanzas se introdujeran en la iglesia. Así que los colosenses estaban bajo mucha presión porque al parecer había quien quería introducir en las enseñanzas de la iglesia algunas cosas que ya no eran necesarias. Y ese es el peligro que hoy día seguimos viviendo. Hay enseñanzas, hay prácticas, hay pensamientos que a veces quieren introducirse y mezclarse con el Evangelio. Y Pablo lo que va a hacer en esta carta es decir, no, tengan cuidado. El Evangelio no necesitan añadirle más. Cristo ha hecho la obra por nosotros y seguir las enseñanzas de Cristo. Entonces, eso pensando en nuestra vida actual, pues también a veces por las presiones culturales o sociales de nuestro alrededor, podemos o tendemos a decir, mira, pues esto no está mal, mira, esta frase no está mal, o este pensamiento no está mal, o esta costumbre me parece que no está mal. Y queremos seguirlas practicando o pensando o mezclando con el Evangelio, y tenemos que estar muy bien centrados en lo que es el Evangelio y cómo es suficiente. No necesitamos añadirle ni poner cargas a otros ni a nosotros mismos con cosas que Dios no nos pide. Entonces lo que estaba sucediendo en Colosas es que algunos estaban pensando que lo material era malo, muy malo, y lo espiritual era bueno, muy bueno, y ambas cosas no podían mezclarse. Y entonces ellos empezaron a pensar que debería de haber algunos seres que intermedios que ayudaran a ser más buenos, más espirituales, porque lo material era tan malo que nunca iba a poder ser espiritual. Entonces Pablo va a estar corrigiendo ese pensamiento, esas enseñanzas erróneas. Así que al leer esta carta tengamos en mente esto. Y también preguntémonos si es que nosotros no hemos a veces en nuestra vida cristiana introducido o mezclado cosas que no son correctas. Esto también pues lo llevamos a la práctica en nuestras propias vidas. Así que el capítulo 1 pues prácticamente nos vamos a encontrar un saludo, como en todas las cartas del apóstol Pablo, un saludo a los fieles, a los santos, un saludo lleno de la gracia y de la paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Y eso es hermoso porque la gracia de Dios es suficiente, la gracia de Dios es un regalo que no merecíamos, pero Él nos los ha dado. Y la paz, esa paz que como dice también Pablo, sobrepasa todo entendimiento, es el shalom, la paz de Dios. Y bueno, Pablo empieza también como en otras de sus cartas orando, dice, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Y qué hermoso poder orar por otros. A veces no necesitamos conocer a otros personalmente, pero tenemos esta herramienta de la oración y de la intercesión. Muchas veces podemos orar por gente que no conocemos, pero que sabemos que está sirviendo en otros países, o por cristianos que sabemos que están siendo perseguidos, o por la gente aún no cristiana, interceder por gente y orar por la gente que está en los hospitales, por los vecinos. O sea, el orar es una práctica que como cristianos debemos tenerla día tras día. Y aquí Pablo dice, orando por vosotros y dando gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay algo hermoso también. Miren, como cristianos no somos perfectos y puede haber muchas cosas buenas, sí, y también pues muchas cosas que tenemos que corregir aún, porque vamos a ser perfectos hasta que estemos delante de la presencia de Dios, ¿no? Entonces estamos en el proceso de nuestra vida como cristianos. Y Pablo aquí lo que va a hacer es apreciar y dar gracias a Dios porque había ciertas cosas, o bastantes cosas más bien diría yo, que él podía apreciar en los cristianos de la iglesia de Colosas o a los colosenses. Entonces, mira, dice que oyó de la fe en Cristo Jesús. O sea, los colosenses tenían una fe que Pablo lo único que puede hacer es dar gracias a Dios por la fe en Cristo Jesús. Y también tenían un amor por todos los santos, dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. O sea, la fe es como que él apela a tres cosas: la fe, el amor y la esperanza. La fe, el amor y la esperanza. La fe puede ser un evento que habían tenido ellos al creer en Cristo Jesús, pues en un momento escucharon de Cristo Jesús y tuvieron fe. Y en eso se basa el cristianismo, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo dice, ustedes tienen fe y eso es bueno, pero también tienen amor. Tenéis del amor que tenéis a todos los santos y ese amor que debe de haber entre nosotros como iglesia. Es un amor que sale a la vista. Es un amor que no es solo de palabra, sino que salta. Y también habla de una esperanza, o sea, la fe como algo pasado, el amor como algo presente en las vidas, pero también como con la esperanza que nos está guardada en los cielos. Y también ese es algo muy, muy importante, la esperanza, de lo que esperamos nosotros en Dios. Y nos hace recordar también cuando Pablo escribió a los Corintios, ¿no? Cuando él en el capítulo 13 habla acerca del amor y dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y recurre a esas mismas tres virtudes, algunos las llaman como las tres virtudes, la fe, el amor y la esperanza, y reconoce que en los colosenses hay estas cosas y da gracias a Dios por eso, siempre orando por vosotros y dando gracias a Dios. Lo cual nos lleva a pensar también que nosotros debemos dar gracias a Dios en todo, como dice también la palabra, y que debemos apreciar también que otros tienen fe, amor y esperanza. Dice el versículos 5 y 6, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hay esperanza en el Evangelio. Es donde podemos recibir consuelo, porque tenemos una esperanza. Y la esperanza más preciosa que tenemos es estar un día con nuestro Señor y Salvador. Dice el 6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. El Evangelio debe de llegar a todo el mundo. Y esta carta nos enseña cómo el Evangelio estaba creciendo. Y no debe parar de crecer.
este evangelio será predicado en todo el mundo. No quiere decir que todos se van a convertir, pero sí que tiene que ser predicado en todo el mundo. Y aquí Pablo pues dice, habla de esto, ¿no? También pues de esa responsabilidad que tenemos de darlo a conocer. Dice, y lleva fruto y crece también en vosotros. O sea, el mensaje del Evangelio no puede quedarse estático. No podemos ser bebés en el Evangelio el resto de nuestras vidas. Tenemos que crecer y aprender cada día más y llevar fruto. Y también recuerden lo que dice la Escritura, que por los frutos seremos conocidos. Y el apóstol menciona aquí, pues debe llevar fruto y crecer. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y es que no podemos dejar de decir, como decían los apóstoles, no podemos dejar de hablar de esta nueva relación que tenemos con Cristo, de esta fe, de este amor y de esta esperanza. Como lo habéis aprendido de Epafras, ¿no? Epafras había ido a Colosas y había compartido y había fundado esta iglesia ahí. Así que Pablo lo llama un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y me gusta porque Pablo ha mencionado al Padre, ha mencionado a Cristo en el versículo 1 y ahora también habla del amor en el Espíritu, al Espíritu Santo. Por lo cual también, o sea, por lo que hemos oído, dice en el versículo 9, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, la oración de Pablo es también porque los colosenses puedan entender la voluntad de Dios. O sea, esto es aplicar los principios en cualquier situación dada. Y es que el conocimiento de Dios no es un conocimiento solo a nivel intelectual, sino es un conocimiento que se lleva a la práctica. Y esto es precioso. Miren, por ejemplo, a mí no me gustaba nada la geografía, nada era de mis peores, no sé, con lo que más luchaba yo, con la geografía cuando era estudiante. Pero desde que mi vida fue transformada, la geografía me apasiona, me gusta mucho y la veo tan necesaria porque me ayuda incluso para orar por aquellos que aún no conocen el Evangelio. Tengo aquí, y de hecho lo estoy mirando, un globo terráqueo. Y pues ese a veces yo lo veo y digo, ay Señor, pues en este país conocerán ya de tu palabra. Y intercedo por la gente en ese lugar. Entonces, el conocimiento de la voluntad de Dios en toda su sabiduría e inteligencia espiritual quiere decir, este conocimiento es algo práctico, es aplicar los principios en cualquier situación dada que nos surja en la vida y entender las verdades y aplicarlas en lo cotidiano. O sea, el conocimiento que tenemos ya de nuestro Señor, tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Si sabemos que Dios es amor, que Él nos ama y que tenemos que amar, no se puede quedar en, yo sé que Dios me ama y que tengo que amar, sino tengo que llevarlo a la práctica. Y es lo que está diciendo aquí, orando Pablo, para que ese conocimiento y esa sabiduría e inteligencia espiritual es para que andemos como es digno del Señor. O sea, andar en tu vida cotidiana, en el día a día, tenemos que andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Agradando al Señor, o sea que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, sea para agradar al Señor. Yo sé que esto el día a día, cuando nos enfadamos, cuando algo sucede, no nos acordamos mucho del Señor, reaccionamos, peleamos, discutimos, tenemos malos pensamientos,
Pero Pablo está diciendo, bueno, hay que llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios. Hay que llenarnos. ¿Cómo podemos llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios? Pues estudiando su palabra, y este es el propósito de un poquito estar aquí hablando a vosotras y vosotras oyendo. ¿Por qué? Porque queremos aprender más del Señor para llevar una vida como es digna de Él y agradarle en todo y llevar fruto y toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, el cristianismo no es estático. Cada día hay algo nuevo que aprender y que poner en práctica. No te quedes solo con conocimiento. Practica, practica, practica. Y si hoy no lo pude hacer, mañana lo voy a intentar nuevamente. Y si mañana me volví a enfadar por esto, Señor, ayúdame a no enfadarme. Ayúdame a practicar los principios de la palabra. Y ayúdame a no solo tener conocimiento intelectual, sino práctico. Y dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder. ¿Por qué? Porque el Señor de Dios nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aunque ese versículo habla de la economía, pues también en otras áreas tenemos que ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Y es importante la paciencia y el soportar. Y el longanimidad es como soportar y básicamente soportar a los demás. Entonces, la paciencia y la longanimidad van muy unidas de la mano. Tenemos que ser pacientes y pacientes es no como sentarme en una mecedora y esperar pacientemente, sino es resistir. La paciencia es resistencia. Y la longanimidad, pues, es el soportar esas cosas que nos vienen, ¿no? Con gozo, dice la palabra, ¿no? O sea, la paciencia parece que no es algo bueno, pero en el Señor la paciencia pues también debe de hacerse con gozo y dando gracias a Dios, que nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, esta paciencia y esta longanimidad, soportar, eh, actuar, esta actitud, pues nos hace participar también de la herencia de los santos en luz. Y el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. Este pasaje me encanta. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, porque antes estábamos en tinieblas. Cuando no conocíamos a Cristo, estábamos en tinieblas. Pero Él mismo nos ha trasladado, o sea, nos ha cambiado al reino de su amado Hijo. ¿Recuerdan? El reino de Dios se ha acercado a nosotros y nosotros hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y así termina esta parte que es tremenda porque somos redimidos, o sea, hemos sido comprados a precio de sangre y la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que Pablo hace, recordar lo que el Evangelio, lo que las buenas nuevas de salvación han hecho en la vida de los colosenses y han hecho también en nuestra vida. Bendiciones.